El tema de hoy es ¿por qué necesitamos leer la palabra de Dios? Usted necesita leerse el código de policía para saber qué es lo nuevo. ¿Sí? Para saber qué es lo nuevo. ¿Usted sabía que le pueden multar si lo pillan tirando un papel a la calle? Claro que yo sé que ninguno aquí tira papeles a la calle, ni más faltaba, porque somos cristianos, creyentes. Pero lo pueden multar por si acaso. ¿Por qué necesitamos leer la palabra del Señor? La iglesia está siendo desgarrada, podría yo decir, por una cantidad de herejías antiéticas y antibíblicas y una cantidad de errores que se están transmitiendo. Se está atacando la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Hay ahora una adoración panteísta, o sea, todo es Dios. Y en todo está Dios. Eso es panteísmo. Se está adorando a la naturaleza. Yo estoy de acuerdo en que debemos cuidar la naturaleza. Amén. Que debemos cuidar las fuentes de agua, usted debe ahorrar agua, debe ahorrar luz, todas esas cosas es importante, pero una cosa es eso y otra cosa es adorar la naturaleza. Entonces usted sale a trotar al parque y ve gente abrazando árboles, a la Pachamama, como dice la gente, ¿sí? Una cantidad de invasión de religiones orientales, como el Feng Shui, que le dice a usted dónde colocar los objetos, cómo entrar a su casa, dónde poner un arbolito. Y curiosamente hay gente creyente que usa todas esas cosas. Piedras preciosas, talismanes. Y la verdad de la Biblia está siendo reemplazada por el relativismo. Bueno, depende. ¿Sí? Por el subjetivismo, bueno, es que usted lo ve de esta manera, pero yo lo puedo ver de esta otra manera, ¿sí? Por el posmodernismo, entonces, no, pero eso que antes era pecado hoy ya no es pecado, mire, tenemos que cambiar, tenemos que modernizarnos. Todo el mundo hoy tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces tenemos que estar como con la modernidad. La sodomía alcanzó niveles extravagantes. Estaba leyendo los billones de pesos que se gana la industria pornográfica. La pedofilia, el tener relaciones con niños cada vez más está tremendo, especialmente Estados Unidos, España y los países de Rusia y toda esa parte de arriba. Niñas de 12, 13, 14 años son usadas usadas para la prostitución infantil. Y la iglesia a veces no denunciamos algunas cosas, o la iglesia nos conformamos a veces con un evangelio solamente de amor, de gracia, de que todo es bueno, de que Dios te va a bendecir, pero a veces no predicamos estas cosas. Entonces hay una palabra en la segunda carta de Timoteo, por eso abra su Biblia, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2 de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, número 15. ¿La tienen? Segunda de Timoteo 2, 15. Este versículo me trae buenos recuerdos. Porque mi mamá, cuando yo estaba comenzando los caminos del Señor, me regaló una Biblia y me escribió este versículo. Y dice, procura con diligencia, ¿qué dice? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué debemos leer la palabra? Debemos leer la palabra porque es necesario conocer y entender mejor a Dios. Es la primera razón.
Vamos a mirar 4 razones por las cuales debemos nosotros leer, estudiar, escudriñar las Escrituras. Primero, porque necesitamos o es necesario conocer y entender mejor a Dios. ¿Y qué necesitamos entender de Dios? En primer lugar, sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Si no conocemos el código de policía, pues podemos cometer una infracción, nos van a sacar una multa y ¿qué usted podrá decir? ¡Ay! Yo no sabía. Pero, corrígeme mi doctora, si el desconocimiento de la ley no me hace no culpable, ¿cierto? No sé la frase exacta, pero el hecho de que yo desconozca la ley no es excusa. O sea, si no la conoce, de malas. Pero usted va a pagar aunque no conozca la ley. Entonces, si no conocemos la palabra del Señor, pues no vamos a conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Se halla aquí. Porque a veces la gente dice, ore, pastor, para que, a ver si yo conozco la voluntad de Dios en mi vida. La voluntad de Dios está aquí en la palabra del Señor. Ahí está. Entonces debemos leerla, estudiarla y escudriñarla todos los días. Porque debemos conocer, es necesario conocer sus promesas. Las promesas de Dios debemos conocerlas. Y es importante que usted conozca las promesas de Dios. Dígame una promesa de Dios, a ver, alguien que me diga una promesa de Dios. Una promesa de Dios en la palabra. Que Dios estará contigo si tú te esfuerzas y eres valiente. Bueno, otra promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra. ¿Cómo? No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, todos los días. Otra promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Qué notaron ustedes en las promesas de Dios? En todo lo que ustedes me dijeron, yo no las tomé de lo que ustedes... ¿Qué notaron? ¿A qué están ligadas las promesas? A un deber, muy bien, Eddie, a un deber, o sea, hay una condición, hay una obediencia primero. Si cree en el Señor Jesucristo, es una condición. Después de que tú creas, serás salvo tú y tu casa. Y el creer en el Señor Jesucristo, eso tiene tela de donde cortar. Porque a veces la gente dice, no, yo creo en la promesa, pero sí. Honra a tu papá y a tu mamá con tus bienes, dice. Honra a Dios con tus bienes. ¿Sí? Y serán llenos tus graneros de mosto. ¿Ve? O sea, dale a Dios lo que es de Dios y entonces Dios te va a bendecir. Es una promesa del Señor. Pero las promesas están ligadas a algo que nosotros debemos obedecer. Entonces, es bueno leer las promesas, pero saber que están ligadas a algo que yo debo obedecer. Entonces, conocer los propósitos, conocer las promesas y conocer sus preceptos. Sus preceptos, es decir, sus leyes, es decir, lo que está escrito en la palabra, es decir, lo que nosotros debemos hacer con esta palabra del Señor. ¿Para qué dice la Biblia? Dice Timoteo, para ser aprobado. Para ser aprobado. Qué bueno es cuando uno presenta un examen y le dicen, está aprobado, o sea, lo hizo bien, lo contestó bien, lo realizó bien, eso le quedó bien, está aprobado. Entonces dice la Biblia, preséntate a Dios como un obrero aprobado. En segundo lugar, entonces la primera que es conocer y entender mejor a Dios.
¿Cuántos llevan más de 5 años de casados? ¿Usted conoce y entiende mejor a su esposa? Bueno, ¿conoce mejor a su esposa? Cada vez más, ¿cierto? Usted sabe que cuando ella tuerce la boca, usted ya sabe que es mejor que usted se aleje, ¿cierto? Especialmente si está en la cocina y especialmente si tiene un sartén en la mano. Usted ya sabe que ella dice, no hay nadie en esta casa que me regale un cafecito. Eso significa, mi hijo, vaya y haga un café y súbaselo, o traigas. Entonces, entre más conozcamos a Dios, pues más nos enamoramos de Dios. Entre más conozcamos a Dios, entre más conozcamos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues por la lectura de la palabra. Yo me he puesto a pensar, y en estos días estaba hablando con un pastor y decía, ¿cuántas prédicas al año? ¿Cuántas noches con Jesús? ¿Cuántos cultos de doctrina? ¿Cuántas invitaciones? ¿Cuántos devocionales? Y la palabra no se agota. No se agota la palabra. O sea, ¿cuántos una persona y cuántos? Multiplique eso por todos los creyentes, por todos los pastores, por todos los líderes de grupos familiares. ¿Cuánta predicación? Y la palabra no se agota. Porque decimos, no, yo ya no sé de dónde predicar. He predicado de toda la Biblia. Pero en realidad la palabra no se agota. Y necesitamos conocer más al Señor. En segundo lugar, necesitamos estudiar, leer la palabra para edificar una cosmovisión cristiana. ¿Qué significa eso de edificar una cosmovisión cristiana? Para pensar como Dios piensa. Dios quiere que nosotros pensemos conforme Dios piensa. Uy, pastor, eso está como complicado. No, porque si yo tengo la palabra del Señor en mis manos y la sé, la memorizo o por lo menos la entiendo, pues entonces en cada acción de mi vida, pues lo que yo voy a hacer es poner en práctica ¿qué? Lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos pensar como Dios, aprendernos los pensamientos de Dios y pensar qué haría Dios en determinada situación, cómo resolvería Dios este asunto del cual yo tengo que resolver. No me avergüenzo de decir que soy cristiano. Eso es edificar una cosmovisión. Yo soy cristiano y no me avergüenzo. ¿Sabe por qué a veces la gente se avergüenza de ser cristiano? Porque realmente no está siendo buen cristiano. Y entonces la gente dice, cristiano, pero no me avergüenzo. A mí la gente me dice, ¿y usted diezma el 10%? Le digo, sí. Uy, hermano, le dije, perdón, ¿es de su plata? Yo le estoy pidiendo plata para diezmar, porque es que a veces me sacan el genio, y yo que soy calmado. El otro día ahí el hombre interpretando y le dije yo, perdón, ¿yo te he pedido dinero para diezmar? No, es de mi dinero y es mi convicción. Hermano, Entonces yo no me avergüenzo, dice ahí, no se avergüenza de usar bien la palabra de verdad. Ay, que usted no toma trago. No, no tomo trago. Ay, pobrecito. ¿Por qué pobrecito? No me avergüenzo de no tomar trago. No me avergüenzo de no mentir, no me avergüenzo de no hacer muchas cosas que están escritas en la palabra, porque yo tengo una cosmovisión cristiana y puedo compartir con alguien. Yo les dije, yo puedo compartir con ustedes sin necesidad de tomar licor. Pero si es una condición para estar aquí, entonces Dios los bendiga y chao. Así de fácil y de sencillo, ¿sí? Entonces, esa cosmovisión cristiana
no podemos interpretar nuestra vida fuera del contexto que nos da la palabra del Señor. La mejor manera de interpretar la vida, de ponerle lógica a cualquier asunto, es a través de la palabra del Señor. Sin el concepto de teología, es decir, de Dios moviendo. Teología es el estudio de Dios. ¿Cómo yo hago teología en mi casa? Yo debo hacer teología en mi casa. Uy, pastor, ¿cómo es eso? Los teólogos luego no son los que estudian. No. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. ¿Cómo yo muevo mi casa conforme a lo que Dios está diciendo? ¿Cómo me muevo yo conforme a lo que Dios está diciendo? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo interpreto la vida de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor? Y entonces así yo puedo tener un orden en mi vida, puedo tener mi vida adquiere significado en lo que yo estoy haciendo porque interpreto la vida conforme a lo que dice la palabra. No me avergüenzo, dice el apóstol, no te avergüences de ser cristiano. No, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de ser cristiano? A veces la gente dice, no, mejor que no se den cuenta. No, al contrario, saque pecho, ande con la cabeza levantada diciendo, yo soy cristiano. Soy cristiano, soy creyente. No digo malas palabras, no miento. No importa lo que pase. Es importante edificar una cosmovisión cristiana y que nuestros niños y nuestros hijos se creen en esa cosmovisión cristiana. Número 3, es necesario leer la palabra para guardar la fe cristiana. Para guardar la fe cristiana. Permanencia, es decir, permanentemente, no es solamente los domingos. No es solamente cuando estás reunido con gente creyente. Eso debe ser de manera permanente. La palabra fe, guardar la fe, la palabra fe tiene 3 significados en la palabra. Fe significa fidelidad. Y yo debo ser fiel siempre. No a raticos, debo ser fiel siempre. ¿A qué? A la palabra de Dios. Por eso debo escudriñarla, entenderla, comprenderla, meditarla, para poder tener la fe en la palabra. ¿Por qué nosotros tenemos fe? Porque yo tengo fe que a pesar de lo que yo tengo, estoy bien. La gente me pregunta, ¿cómo está? Le digo, bien. A mí no me duele nada, a mí no me pasa nada. Yo, no. Porque tengo fe en las promesas del Señor, tengo fe en la palabra del Señor. Uso bien la palabra del Señor. Ahí en el versículo dice, preséntate a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra del Señor. Ojo, porque es usarla bien, es la práctica que yo debo tener en mi diario vivir. Usar bien la palabra es en todo tiempo. Dios dice, mi palabra es útil para enseñar, ¿cierto? Dice así, ¿o no? Para redarguir, ¿cierto? Dice también para qué? Para instruir, para corregir. Entonces, ahí está, para establecer la doctrina, para establecer lo que nosotros creemos acerca de las verdades que dice la palabra y de las verdades de la vida. Todos debemos estudiar a Dios. Todos somos teólogos en potencia. Porque estudiamos la palabra de Dios. ¿Un teólogo qué es? El que estudia a Dios. Y todos debemos estudiar a Dios. Dice que la palabra es verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Aquí está toda la verdad. Aquí está la verdad para nuestras vidas. La verdad de cómo criar los hijos, la verdad de cómo sostener sus finanzas, la verdad de cómo manejar sus relaciones con los demás, la verdad de cómo manejar su matrimonio, la verdad de todas las cosas de nuestra vida. No se le escapa nada a Dios. Yo a veces me encuentro unas cosas y digo, ¡y Dios! Sí,
Que Señor, te bajaste, que sí. Unas cosas tan interesantes, lo de la inteligencia espiritual. Señor, tú descubres, y aquí los otros descubriendo el agua tibia, la inteligencia espiritual. El verdadero compañero, entonces en la permanencia, en la fidelidad, entonces dije que la fe tenía que ver con fidelidad, la fe tiene que ver con la doctrina, en lo que nosotros creemos. Por eso insistimos el año pasado como 3 o 4 meses en la doctrina, y una de las principales doctrinas es que la palabra es nuestra regla de fe y conducta. Fíjese que nosotros estamos diciendo una definición que tiene mucho valor. La palabra de Dios es nuestra regla de ¿qué cosa? De fe y de conducta. O sea, de lo que creemos, pero también de lo que hacemos, de lo que practicamos. Entonces, como tenemos una unidad de fe, pues nos podemos llevar mejor. ¿No se lleva usted mejor con creyentes que con no creyentes? Claro, porque tenemos una unidad de fe. Y número 4, para proteger la doctrina, para estar protegido. ¿De qué estamos protegidos? De la profecía falsa, de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿sí? La palabra de Dios entonces nos ayuda, y la Biblia dice, tengan cuidado, pilas con los falsos maestros, con las falsas doctrinas, con la falsa profecía, porque nosotros como latinos somos ávidos, nos gusta el asunto de que nos digan es el futuro. Pero yo les expliqué la otra vez qué significa ser profeta. ¿Sabía que usted es un profeta de Dios? ¿Sí? ¿Sabía que usted es un profeta de Dios? Diga amén, amén, yo soy un profeta de Dios. ¿Sí? Cuando usted comparte la palabra del Señor con alguien, usted está convirtiéndose en un profeta de Dios. Profeta no es el que predice el futuro, ese se llama adivino. Profeta es el que le dice, mijito, honre a su papá y a su mamá para que le vaya bien en la vida. O sea, que mándeles platica allá a Moniquirá. ¿Sí? Yo le estoy dando una profecía. Le estoy diciendo que si hace eso, le va a ir bien. ¿Y de dónde saqué yo eso? De mi mente. Dios me lo reveló en una cosa especial. No, está en la palabra, hermano. ¿Sí? Ahora, Dios puede dar profecía, es el don de la profecía, pero es una cosa que es el don de la profecía, donde uno puede haber una palabra para alguien en específico, especial, para esa persona, para esa iglesia, para esa comunidad, ¿sí? Pero aquí todos somos profetas, porque estamos hablando de la palabra del Señor, y eso era lo que hacían los profetas, hablar de la palabra. No le decían al pueblo, arrepiéntase, porque si no, mire, les va a pasar esto. No estaban prediciendo nada, le estaban diciendo pilas, porque está escrito en la palabra del Señor. ¿Sí? Si usted tiene 3 y 4 hijas, pues ¿qué le va a pasar? Pues que, hermano, le va a ir mal en la vida. Primero, económicamente va a ser tenaz. Segundo, va a estar mintiendo todo el tiempo, escondiéndose del asunto. El día que usted se muera, 4 señoras llorándole, un poco de hijos, es que se le arma un... ¿Cierto? Entonces la Biblia dice, por causa cada uno tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. Ya. Eso es profecía. Entonces, hay profecía falsa. Mire, yo puedo dar una profecía aquí como la que dan a veces en algunas partes. Hijo, yo veo que Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Oíste? ¿Qué le dije? Lo de siempre, hay gente en sectas entrenada para decirle eso a la gente. La entrenan porque la gente viene a las iglesias buscando eso, tienen problemas. Dios te dice que Él va a solucionar pronto los problemas que tienes. ¿Cuántos vinieron hoy aquí sin ni un problemita? ¿Sí?
Dios me dice que los va a bendecir este año. Me arriesgo, ¿cierto? Los va a bendecir. ¿Y si los va a bendecir? Porque para ellos la bendición puede ser una cosa, otra cosa, otra cosa. Entonces ellos son muy audaces, ¿cierto? En el asunto de la profecía. O lo que usted ve por televisión de profetas que... de la prédica falsa, ¿sí? Proteger esto nos ayuda a ver cuando estamos ante una prédica falsa. Entonces, si yo les dijera, mire, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque no dieron los diezmos, ¿usted qué diría? ¿Sí? Así yo se lo pongo a usted, porque Dios dijo aquí que sí, y me suena. Sí, la gente emociona y dice, ¡ay, sí! ¡Qué nueva revelación! Hermano, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque no obedecieron la palabra del Señor. Así de fácil, así de sencillo. Comieron del fruto del árbol prohibido. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con las falsas prédicas. Entonces yo le aconsejo, no vea tanta prédica. Porque a veces vemos y entonces este hermano dice una cosa, este otro y otro, y usted termina cabezón. Cuando hay alguien en el hospital, yo le digo a la gente, hable con el médico. Porque la enfermera dice una cosa, el camillero le dice otra, la del laboratorio le dice otra, y entonces usted termina loco porque no sabe lo que tiene su pariente enfermo. Hable con el médico, ¿qué le va a decir? Hable con el especialista, ¿qué le va a decir? ¿Sí? Pero a veces la gente... Doy gracias a Dios por todo. Pero usted no sabe cuántos remedios he recibido. Y yo doy gracias a Dios porque yo veo, no es la buena intención de la gente, ¿no? Sí, la buena intención de la gente. Agüita de esto, hágase esto, coma guanábana. Mi esposa me compró guanábana. ¿Sí? No, amén. Y yo me tomo todo eso y lo hago con cariño porque entiendo, ¿sí me entiende? Entiendo yo siempre miro más atrás, la intención de la gente es buena, es chévere, pero remedios, orine sentado. Sí, entonces ahora orino sentado con la pierna cruzada. Y doy gracias a Dios por eso, pero entonces a veces pasa eso si tú no tienes la palabra, pues entonces viene muchas cosas y muchas, no estoy diciendo que a veces con mala intención, a veces con buena intención, pero usted podrá descubrir la prédica falsa. Y finalmente la proliferación de sectas. El Señor le dijo a Timoteo, la palabra de Dios separa la verdad del error enseñando la falsa doctrina. Entre tanto que yo voy, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 1:13, segunda de Timoteo 1:13. Mientras yo llego, mi querido Timoteo, tú que eres un pastor joven, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y deje de andar en chismes de viejas. ¿Sí le dijo así o no? ¿Le dijo así? A Tito le dijo, sé retenedor de la palabra, fiel como te la ha enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Le dijo a Tito. Porque hay muchos contumaces, es decir, tercos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mire, estaban ahí en la iglesia, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
O sea, este no es un asunto de hoy, es un asunto que ha sido siempre. Pablo advierte contra la falsa doctrina, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el cual habéis aceptado, estás mal. Dice, ¿toleran esa gente? Están mal. 2 Corintios 11:3, si quieren anotar la cita. Entonces, Pablo estaba advirtiendo contra la proliferación de sectas que ya había allá, y hoy hay una tremenda proliferación de sectas orientales, una confusión, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento en unos revueltos tenaces, que guardamos el sábado, que ustedes no guardan el sábado, que porque el domingo, una cantidad de revueltos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra. Entonces, venga a los cultos de doctrina. Aquí estamos enseñando la palabra. Yo escuché de los que están viniendo a los cursos cómo han crecido en la doctrina. ¿Sí? Comience a estudiar la palabra sistemáticamente. Hoy comenzamos las cartillas, ¿cierto, Alvarito? Sí, comenzamos las cartillas hoy, ¿cierto? Ahí están todos. Entonces, para que usted aprenda la buena doctrina del Señor. Entonces, ¿por qué debemos estudiar la palabra? ¿Por qué debemos leer la palabra? En primer lugar, para conocer y entender mejor a Dios. En segundo lugar, para edificar una cosmovisión cristiana, que usted sea un cristiano, pero de verdad para Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para guardar la fe, la fidelidad, para guardar la doctrina y para guardar la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, para estar protegido. Entonces, cuando usted ya le hablen, ¿sí? ¿Cómo? Yo no entiendo cómo es posible que un hermano que fue cristiano se convierta a testigo de Jehová, o a los mormones, o a otra, con todo el respeto de los otros. Pero no entiendo. O sea, ese no estudió la palabra, ese no entendió lo que dice la palabra. ¿Cómo un cristiano se vuelve disque judío mesiánico? No entiendo, ese no estudió, no escudriñó, no entendió lo que dice la palabra. Porque primero, todos los judíos son mesiánicos porque esperan al Mesías. O sea que eso no es nada novedoso ni nada. La doctrina de la Trinidad está siendo tergiversada. No es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y ahí comienzan usted a meterle versículos sacados, aislados de todo el contexto de lo que tiene que ver la palabra. Así que demos gracias a Dios por la palabra. ¿Sí? Quiere ponerse sobre sus pies y orar y darle